Pon alerta todos tus sentidos. Ya inició Despertar Interior, Con Moni Morales, donde hablaremos de la pareja, la familia, los hijos. el trabajo y más. ¡Comenzamos! Hola amigos, la semana se nos va rapidísimo. Soy su amiga Mónica Morales y es un martes más, 4 de la tarde. Estamos en www.radiotvcroc.org y también nos consiguen en Render Canal, en YouTube y en Render, la fanpage, perdónenme amigos, se me trabó la lengua. Y pues ya saben que estamos aquí cada semana abordando programas que tienen que ver con su crecimiento interior. Y antes de dar inicio al programa como tal, pues muchísimas gracias a Flavio que está aquí con nosotros y también muchísimas gracias a las personas que nos están escuchando. El otro día mi queridísimo Flavio me hizo favor de hacerme llegar, pues bueno, estos datos estadísticos que yo no acabo de entender, ¿verdad? Y entonces nos están escuchando en Colombia, nos están escuchando en Argentina, nos están escuchando en Gran Bretaña, yo no sé la parte del Reino Unido, quién nos está escuchando en Estados Unidos. Oigan amigos, pues Flavio y yo estamos, pues, ¿qué les digo, no? Hinchados de emoción que nos estén escuchando y de verdad agradecemos de todo corazón que estén atentos con nosotros. Y hoy estamos de manteles largos, yo estoy muy contenta y estoy muy feliz porque tenemos de invitada a María Esther Berneche, que ella es la autora del libro Libre del pasado para ser feliz. Pero déjenme decirles que es bien bonito encontrarse en la vida cómplices. Cómplices, ¿por qué? Porque estábamos antes de entrar al programa platicando, cómplices de teorías, cómplices de estudios, cuestiones que en su momento decíamos que eran como secretas, como que estaban en las zonas oscuras. Y bueno, vamos a hablar de una técnica psicoterapéutica, porque realmente es una técnica psicoterapéutica de 1980 y tantos, que surge en los Estados Unidos y se le denomina allá rebirthing. Después ya cuando viene a México, que son como diferentes escuelas, la que la traen a México ya recibe el nombre del Renacimiento. Entonces su libro Libre del pasado para ser feliz, que les voy a subir después la foto para que lo vean y lo puedan buscar en diferentes librerías, porque me decía María que estaba en todas las librerías, habla precisamente de todas sus experiencias con pacientes acerca del Renacimiento. Pues antes que nada, María, qué gustazo que estés aquí con nosotros. Igualmente, Mónica, muchas gracias por habernos invitado. Y me da muchísimo gusto porque también que tienes un centro en donde practican esta técnica. Así es, nos costó mucho trabajo. En un principio mi hermana y yo fuimos a entrenarnos a Estados Unidos, pero sabíamos que ella y yo solas no íbamos a poder hacer mayor cosa, entonces le pedimos a nuestro maestro si venía a México a entrenar a todo nuestro equipo. Y lo aceptó, y esto estuvo viniendo cerca de 8 años a entrenar a nuestro equipo en lo que él llama la terapia somatotrópica. Así es. Porque quiere decir que es un trabajo con el cuerpo. Y es maravilloso porque los cambios que vemos, sobre todo en los bebés, en las personas adultas igual, pero en los bebés es muy notorio. Las veces que hemos trabajado hasta en hospitales con niños que acaban de nacer y, por ejemplo, no quieren comer o lloran toda la noche y los papás nos conocen y saben lo que hacemos, nos invitan a que vayamos a trabajar con los niños y cuando se los llevan a la mamá, trabajamos 20 minutos con la criatura y las enfermeras dicen, ¿qué le hicieron? Este niño ya quiso comer, ya durmió, ¿qué pasó? Pues pasó simplemente que el niño tiene un trauma por el nacimiento, ya sea que haya sido cesárea o que el parto se dilató mucho o que hubo cualquier intervención quirúrgica o que el niño traía problemas en la gestación. El caso es que tiene un shock de nacimiento y cuando se trabaja con el bebé y se le hace revivir su shock, parece que desaparece porque entró en el cuerpo y por el cuerpo sale. Es muy importante el darnos cuenta que hay ocasiones en que la terapia hablada no es suficiente. Exactamente.
Y Y fíjate, el nacimiento es uno de esos casos. para que todos tengan un poco de contexto, amigos, porque luego me dicen, ustedes entienden muy bien de qué están hablando, pero nosotros no entendemos. A ver, el renacimiento precisamente es una técnica en donde la persona tiene que revivenciar, si no me equivoco, Así tú es. sácame de la Ujú. idea, su trauma, su shock de nacimiento. Sí, mira, la persona revive aparentemente su nacimiento bajo ciertas direcciones. Y en el momento en que lo está haciendo, nosotros podemos ver en sus movimientos, en su coloración, qué fue lo que pasó en su nacimiento. Y de esa manera hacer patrones nuevos que ya no tengan shock. Porque hay personas que viven repitiendo el shock del nacimiento durante toda su vida. Cada vez que tienen un problema, se paraliza. Por ejemplo, la que tiene un shock parasimpático, se paraliza y no actúa, se queda callada. Y le dices, ¿pero por qué no reaccionaste? No puede. Ese es el shock al que ella está preparado. Y la que tiene tipo de shock simpático, del sistema simpático, es una persona que agrede, que grita, que llora, que también sin remediar nada. Ujú. Entonces nosotros los ayudamos a que puedan manejar esos shocks de su nacimiento, hacer que desaparezcan y tener conductas lógicas y conductas productivas ante los momentos difíciles de la vida. Sí, yo me recuerdo que en 1980, cuando hablábamos precisamente del renacimiento, cuando realizábamos todos los ejercicios de renacimiento, era como muy difícil que la gente nos entendiera. 1980 sí fue una época como a lo mejor de que nacieron o se dieron a conocer muchas técnicas, sin embargo, estaba como segregado. Y después como que todo esto se perdió porque fueron técnicas muy importantes, digamos, dentro del área de la psicología humanística. Y entonces hoy por hoy, 2017, fíjate, ¿no? ¿Cuántos años después? ¿Cuántos? Entonces estamos hablando casi 30. Estamos renovando la psicoterapia, pero con algo no que sea necesariamente nuevo, sino que sean cosas que se han dejado atrás. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque apenas recién 5 años, 10 años atrás empiezan a salir todos los estudios de que los bebés sí escuchan y sí ven dentro del vientre. Claro, y yo me recuerdo todavía a una hija mía decirme cuando yo le decía que su niño sonreía, y me dice, no está sonriendo, es un tic. Ahora que ella ya está entrenada en todo esto, me dice, tenías razón, mamá. Sí, era una respuesta, era una sonrisa de respuesta a lo que tú estabas diciendo, aunque no lo entendiera, porque responden a toda la emoción que uno manifiesta. Para mí fue muy importante. Yo entré en esto porque tengo una hija con discapacidad y precisamente con discapacidad producida por el trauma de su nacimiento. Okay. Parecía que estaba muerta al nacer y pues no estaba muerta, pero cuando nació pues ya le había faltado oxígeno y demás. Okay. Entonces yo supe de este doctor y hablé con él y me dijo, sí veo a tu hija, pero necesito que antes tú vengas y vivas la experiencia para que después la puedas ayudar. No tiene caso que venga a una terapia, se regrese y quién la va a seguir ayudando. Entonces yo para mí fue tan importante mi experiencia porque yo conocía muy bien mi trauma de nacimiento. Uh-huh. Siempre se habló en mi casa. Para mí era algo muy conocido y sin embargo yo no me daba cuenta de lo terrible que fue y de lo trascendente que fue en mi vida. Nosotros hemos descubierto que una de las causas de la codependencia es el trauma. Y yo decía, yo realmente no he vivido traumas en mi vida. Tuve una niñez en paz. Pero realmente sí tuve trauma. Mi trauma de nacimiento fue un parto que duró 48 horas, en el que me estaba yo muriendo, mi mamá se estaba muriendo. Y el doctor quiso entrar con forceps, pero no para sacarme viva. Él sabía que no podía salir viva. Entonces, pues, ¿cómo no va a ser trauma el saber que te están sacando para morir, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, aunque lo sepas, a mí no me sirvió de nada. Me llevó a una codependencia muy severa.
y en el momento, la primera vez que yo trabajé el nacimiento y que percibí lo duro que había sido para mí, pareció que mi vida entera cambió, como que me aclaró, como si hubiera yo despertado, porque además del trauma en sí, tenía el gran trauma de la anestesia, que la anestesia duró 48 horas. Entonces, yo vivía despierta en cierto sentido, pude estudiar, pude hacer todo, pero dormida en otro aspecto. Claro. Porque para mí sí fue un despertar, una sensación de estar viva después de que trabajé esto, que dije, no, esto lo tenemos que hacer para la gente. Y mira, ahorita que te escucho, o sea, cómo hay áreas que son como muy importantes revisar y que a veces, porque tenemos muchos psicólogos que nos escuchan, entonces es bueno como abrir el panorama en el sentido de que ya hoy por hoy las neurociencias dicen que hay una memoria celular. Así es. Y que hay una memoria en la mitocondria de la célula. Entonces, imaginen qué interesante y qué importante es todo el proceso desde que tu mamá te gestó, si te quiso, si no te quiso, si te habló con amor, si no, y después pasar por esto que Otto Rank precisamente decía, que Otto Rank creo que lo dijo en el 30 y tantos, en 1940. Muchos de los psicoanalistas ya lo habían descubierto, claro, pero no sabían qué hacer con eso. Exacto. Y además no lo podían decir porque como un psicoanalista iba a hablar de sus experimentos, muchos de los cuales eran pues prohibidos en la época porque eran con experimentos con LSD. También. Y muchos bajo hipnosis, pero así se dieron cuenta de las memorias del tiempo de la gestación. Pero no sabían qué hacer. Y sí, lo admirable, bueno, a mí lo que más me llama la atención ahora es ver que un X movimiento de una mano, de un pie, del cuerpo de una persona me puede decir en dónde está su daño, en dónde está su shock para poderlo remediar. Porque el movimiento de quien tuvo un shock de espermatozoide es muy diferente del que tuvo un shock en el óvulo. Claro. Completamente diferentes los movimientos. Entonces la persona, su cuerpo te dice qué es lo que ha pasado. Y entonces es fácil, bueno, no fácil, pero es posible el trabajar con eso y ves qué importante es en la vida de la gente cuando esto se trabaja. Amigos, pues miren, estamos aquí cautivados con la autora María Esther Berneche, su libro Libre del pasado para ser feliz. Vamos a seguir hablando del renacimiento, del rebirthing. Soy su amiga Mónica Morales, vamos a un corte. No te muevas, sigue escuchando Despertar Interior con Moni Morales. Aquí en Radio TV Croc. Regresamos. Sacúdame el alma y entrégate sin pausas a un suspiro que no acabe. Despierta entre mi almohada y atrapa mi mirada. Recoge los momentos que guardé entre las sábanas que en tu ser tomaron los minutos envolviéndome entre las sábanas que tomé como tierno refugio para toda mi piel. Y bésame despacio mientras nuestras manos recorren sin prisa cada espacio delicado. Y quédate a mi lado, no te conviertas en pasado. Yo sé que existe el miedo, pero quiero intentarlo. Sé parte de mis mañanas, lléname con tus palabras, crea motivos que no me aparten. Dulcemente y con calma, hazme creer que ya no hay nada. De tantas dichas me sentí que
Estamos de vuelta En Despertar Interior, con Moni Morales. Sigamos aprendiendo. Amigos, aquí ya de regreso, soy Mónica Morales, su programa Despertar Interior, y ya saben que nos consiguen en nuestra fanpage, que se llama Despertar Interior, o si no quieren, pues bueno, en Casa Shambhala, ahí estamos. Y hoy estamos hablando con María Esther Berneche sobre su libro sobre renacimiento, sobre rebirthing, sobre esta técnica maravillosa que ella por fortuna sigue dando a conocer. Y bueno, nos quedamos precisamente en esta situación de que, bueno, lógicamente el nacer, que es pasar para los esotéricos, para los orientales, es pasar de un proceso también de vida, de una forma de vida que tú traes en el vientre, acogido por este líquido amniótico maravilloso, esta mamá que te mece. Bueno, claro, esperando que esta mamá esté contenta con tu venida. Claro, mundo. por supuesto, ¿no? Y que el pasar por este canal de nacimiento, pues es precisamente el morir de esta forma de vida para renacer a esta forma que tenemos hoy por hoy viviendo, respirando, ¿no? Uh-huh. Entonces, lógicamente es un shock y que marca nuestra personalidad, nuestra vida. Así ¿Tú cómo es. lo has visto? Así es, y mira, una de las cosas que se consideran nacimiento fácil es el nacimiento por cesárea. Y es un nacimiento muy traumático y que deja sus secuelas en los niños. Imagínate que en lugar de ese proceso que pues la naturaleza ha diseñado desde siempre, de pasar por un túnel, de ir sintiendo la presión del cuerpo de la madre para poder salir a la vida nueva, se evita, y el cambio de presión de estar dentro del vientre de la madre en unos segundos cambia violentamente a estar ya fuera, sin ese proceso que te va marcando poco a poco y que se lleva a veces horas. Y resulta que naces y ese shock produce un miedo que luego las mamás no entienden por qué sus niños se despiertan gritando a medianoche. Dice, pero si durmió bien, si comió bien, si no le ha pasado nada. No, es ese recuerdo de ese, ¡pum!, abrir los ojos a la vida. No es agradable para el niño, porque viene de un ambiente cálido, semioscuro, y de repente esas luces de los cuartos de operación de la sala de porque ya no es en sala de parto, sino ya es en un quirófano frío, es un shock. Y entonces, si nosotros vemos el porcentaje tan grande de cesáreas que hay en nuestro tiempo, pues vemos la cantidad de shock que existe en nuestro tiempo. Sí, y fíjate que yo me acuerdo que junto al Rebirthing había otro libro, no recuerdo, ahorita estaba tratando de hacer memoria, que hablaba precisamente de cómo la forma en la que naces va a marcar tu vida, tu desarrollo, tu personalidad. Y con respecto a la cesárea, yo recuerdo que eran personas que siempre estaban necesitando que le dieran la mano. Claro, porque ellos sintieron que no podían nacer por sí mismos, que necesitan la ayuda de otro. Entonces son gentes que van retrasando, por ejemplo, la entrega de sus trabajos en la escuela hasta que llega la mamá o el papá y los ayuda a terminar. Son gente que siempre está necesitando que le den ayuda, y a último momento. Nunca piden la ayuda con tiempo suficiente. Eso es como muy característico. Y cuando ya tienes muchos años y tienes estadísticas de los procesos que has llevado con tus pacientes, es increíble. Tenemos películas de los niños de cesárea, cuáles son los movimientos que se les dificultan. El pasar, por ejemplo, a la gateada, para ellos es tremendo, porque la gateada es un proceso. Y el niño que nace por cesárea no ha hecho proceso. Se saltó el proceso. El proceso. Y bueno, para que sepan, amigos, obviamente se trabaja con pacientes niños y con pacientes adultos. Pero al final, cuando estás dentro de la terapéutica, pues todos son bebés, ¿no? Todos son bebés. O sea, al final no importa que sea una persona de 40, 60 años. Sí, no importa. Como está en un estado de regresión, es un bebé que está volviendo a nacer.
Hace rato decías que tienen intervención con niños pequeños. ¿Cómo Con es niños esto? recién nacidos. ¿Y cómo trabajas esto? Tú le haces ¿Movimientos? el túnel, Ah, ok. como quien dicen, Ajá. con tu mismo brazo Ok. y haces que el niño pase y lo vas tocando y haciendo la forma que tardaría él en pasar por el túnel de la mamá. Por supuesto que no lo va a hacer con horas, Claro. pero el niño siente esa sensación de normalidad y entonces tú te das cuenta cómo él va a hacer el movimiento que la naturaleza le ha indicado desde siempre. Eso es lo que va a hacer naturalmente. Lo demás no fue natural. Sí, es como limpiar estas memorias, o sea, Así al es. final, ya sé que nos cuesta a veces mucho trabajo explicarlo, amigos, pero se va grabando todo en un disco duro, Así es. pero no necesariamente toda la información que se graba es útil o es sana o es adecuada. Sí, es como ir quitando todo lo que no te sirve para seguir creciendo. Muchos problemas de déficit de atención y de hiperactividad. Hablas de la Hemos visto oxitocina, ¿no? cambios muy importantes cuando se trabaja con la oxitocina. Hay un abuso de la oxitocina en nuestros días. Y hemos platicado con muchos médicos y nos dicen sí, es que sí apresura el nacimiento, sí lo apresura, pero contra la naturaleza, porque mientras el movimiento natural de la contracción es cada X segundos, el de la oxitocina lo apresura, y es como cuando vas en un caballo a contratiempo, Sí, te vas lastimando, por supuesto. y además no logras la fluidez necesaria para nacer bien. Sí. ¿Y qué es lo que sucede? Todos estos traumas lo que van a producir es una falta de vínculo. Y eso es lo que tiene mucho la sociedad de hoy. Explícanos, ¿qué es esto del vínculo para que nuestros Cuando amigos la sepan? madre y el hijo trabajan juntos para el nacimiento, se crea un vínculo desde que el niño está dentro del vientre y que se hace mucho más real en el momento en que el niño nace y nace en una forma natural y se lo ponen a la madre en el pecho y la dejan que la naturaleza actúe. Todo eso lo rompemos con las costumbres de ahora. Y ahora fíjate lo que te iba a comentar, o sea, cada vez estamos, bueno, ya no sé si cada vez, a lo mejor todos llegamos a determinada edad y decimos que tiempos pasados eran mejores, pero la realidad es que esta mujer indígena, esta mujer prehispánica que se amarraba de las ramas de un árbol, Era mucho y entonces la gravedad Así es. hacía que el bebé él se impulsara, bueno, era otro sistema, eran otras formas, la gravedad ayudaba, pero ahora estamos acostados casi en 90. En contra de la naturaleza. Exacto. Entonces la mujer sufre muchísimo más dolor del que debería sufrir y el niño va contra la gravedad, haciendo un trabajo doble del que necesitaría hacer. Y además la acuestan varias horas antes de que se venga el trabajo de parto y entonces no puede hacerlo. Ya no la dejan caminar, ni andar, ni subir, ni ponerse en posturas en las que descansa su cuerpo, en las que el bebé cae. Por ejemplo, recargada en una mesa, el bebé esos momentos baja, hace su esfuerzo, pero si la madre está acostada en una posición muy difícil, porque ni siquiera le ponen algo para sus rodillas, el niño, cada uno está pensando en su dolor, el bebé no pensando pero sí sintiendo, y la madre pensando y sintiendo en lo que está sufriendo. Se les olvida que van a hacer un trabajo al unísono. Me recuerdas ahorita mucho, por eso me reí, cuando yo hice mi primer trabajo de renacimiento con mi maestro, en paz descanse, Zenobio Martínez. Resulta que mi mamá pidió un coctelito. Era lo que nos daban. Ahora, yo no sé qué le puso el ginecólogo en el coctelito, pero entonces mi mamá se durmió. Y dice que qué parto más maravilloso, Sí, ¿no? claro, ¿no? Y entonces yo de repente me quedaba como muy quieta cuando estábamos en el ejercicio, ¿no? Y me decía el maestro, ¿qué está pasando? Pues nada, yo estoy aquí muy bien. Y no puedes salir, no te puedes Sí. empujar porque tus piernas no te responden. Toda guanga, toda A débil. los pies es a sí. donde se va la anestesia. Entonces, imagínate, todo tu trabajo lo haces con los pies para nacer. Y los pies son los que ha recibido la mayor cantidad de la anestesia. Entonces, no se pueden mover. Sientes que te vas a morir. Sí, en efecto. Es una sensación horrible. de muerte, horrible. Por supuesto. Entonces, de verdad entender lo que el bebé pasa
es increíble. Yo tengo varios nietos que nacieron por cesárea, pero que ya habían trabajado los padres su trauma de nacimiento. Claro. Entonces hablaron con el doctor y le pidieron que aunque el niño naciera por cesárea, lo apachurrara al sacarlo para tener la sensación, la memoria. Y con la música que al niño le gustaba oír durante el tiempo de la gestación, y el daño, es decir, el resultado en los niños fue mucho menor que los que nacen por cesárea normalmente. Después de eso sí trabajamos con mis nietos unas 4 o 5 sesiones y ya. No. Y bueno, ya que mencionas el número de sesiones, yo recuerdo también que en aquellos ayeres decían que con unas 6 o 10 sesiones era suficiente. Hoy por hoy, ¿cuál es la idea? Más o menos. Hay niños que no necesitan más que una. Mientras más chiquitos, menos necesitan. A veces cuando ha habido partos muy complicados o cuando la gente ha vivido después una vida muy complicada, se hace necesaria más sesiones. Ya algunas de ellas ya no son propiamente del nacimiento, sino de todo lo que está alrededor del nacimiento, principalmente de la falta de vínculo. También. Y fíjate que aquí también hay un capítulo muy, muy interesante acerca de la adopción. Sí. Que bueno que los padres cobijen a un niño, porque sus padres por diferentes circunstancias no le pudieron dar esta atención, estos cuidados. Sin embargo, tú lo que mencionas es que por más amor que pueda haber, el niño no lo puede recibir. Claro. Porque él siente que liga a la madre adoptiva con la madre natural, y para él la madre natural lo olvidó, lo dejó, lo regaló. Entonces, para ti es recomendable, si alguien que nos está escuchando que tenga un hijo adoptado, que pueda... se trabaje con él. Claro, que se trabaje. No hay peor cosa que el pretender negarle a los niños esa realidad. Okay. Porque los niños la saben. Y entonces nunca entienden qué les pasa. ¿Por qué si este padre y esta madre que son tan buenos conmigo, yo no los puedo amar en la forma en que quisiera? De esa misma manera, claro, de esa misma magnitud. ¿Por qué no entienden? Cuando entienden que son adoptados, entonces entienden que la madre biológica los gestó en su útero, pero los padres adoptivos lo gestaron en el corazón. Mira qué bonito. Y entonces los reciben de otra manera, pueden aceptar ese amor y vincularse con sus nuevos padres. Pues vamos a un corte, amigos. Nos quedamos con esto, con estas palabras muy hermosas, ¿no? Aceptar a tu hijo también desde el corazón, que es un punto muy importante. Estamos en su programa Despertar Interior. Soy su amiga Mónica Morales. Regresamos después de un corte. No te muevas. Sigue escuchando Despertar Interior con Moni Morales. Aquí en Radio TV Croc. Regresamos. Dime si algún día sentiré tu cuerpo otra vez. Algo me dice que quieres volverme a ver. Oye, baby, desde esa noche no paro de pensar en ti. Tú bien sabes que yo soy tu hombre porque no te hace sentir. Él nunca supo amarte como yo lo sé. Él no conoce cada espacio de tu piel. Sé que no soy perfecto, pero te diré. Ya estamos de vuelta En Despertar Interior con Moni Morales. Sigamos aprendiendo. Seguimos en su programa Despertar Interior, amigos, y estamos, pues bueno, ya en la recta final del programa. Entonces, siempre les pido que nos den los datos antes de que sigamos con el chisme, porque luego se nos olvida. Entonces, ¿dónde te pueden localizar? ¿Dónde está tu espacio? La clínica del vínculo y psicología pre y perinatal está en Olivar de los Padres, en la calle de Francisco de la Maza, número 98. Y el teléfono es 56 83 44 24 y 56 83 52 42.
Perfecto, amigos, pues ahí pueden, ¿algún otro dato, alguna Sí, página? La página es www.cedi.com.mx. Perfecto, amigos, pues ahí van a poder encontrar y pueden reservar un espacio para hacer una cita y todo Sí, esto, ¿no? pueden pedir cita, pueden averiguar cuándo tenemos, para los adultos, hacemos un seminario, un taller, en el que son 14 o 16 personas que trabajan su trauma de nacimiento por un fin de semana. Y estamos a punto de tener la semana que entra o dentro de otros, no sé exactamente, pero cerca vamos a tener un seminario, y también estamos tratando de preparar gentes para que hagan este trabajo que es tan hermoso. No, y que está increíble. Sí, en una ocasión estuvimos preparando a enfermeras que están en terapia intensiva del Hospital Ángeles, porque decían, es que no entendemos qué pasa con este niño que nos llora y llegan ustedes y se calma. Entonces, la verdad es que sí es un trabajo hermoso y vale la pena vivir la experiencia, porque uno cree que no tiene cosas y siempre tienes cosas de tu gestación y de tu nacimiento, Sí, que a lo mejor ni sabes. Y hace rato platicábamos y que también lo mencionas en tu libro y que bueno, a mí me encantó porque te decía yo que nosotros en la formación lo damos, el focusing, la importancia del focusing, y que también es una técnica psicoterapéutica que a lo mejor tampoco es tan complicada o que tiene... Yo diría que es tan pero es sencilla que por necesaria. eso no se le hace caso. El focusing o el enfoque bioespiritual, como nosotros lo llamamos, realmente a nosotros nos sirve para todo. Simplemente para centrar a las personas antes de los cursos o como medida psicoterapéutica. Cuando las personas llegan y no saben exactamente qué tienen, trabajar con ellas en el enfoque hace que localicen en su cuerpo Así es. cómo llevan cargando las cosas. Porque Gendrin decía que no era la importancia de las cosas que cargamos, sino la forma como las llevamos en nuestro cuerpo. Así es. Eso es lo importante. Y entonces, si nosotros trabajamos esto de veras en nuestro diario vivir, porque se convierte en una forma de vida, no cargaremos tantas cosas inútiles que no sabemos que llevamos cargando, pero que ahí están y que drenan la energía con la que vivimos. Y bueno, sí me gustaría que nos pudieras explicar precisamente esta relación, la relación que existe entre renacer y la sensación sentida, porque hace rato me decías, y es real, yo lo veo con mis pacientes, lo veo con mis alumnos, gente que no contacta con lo que siente, pero ni siquiera se da cuenta. Sí. Bueno, Entonces, nosotros ¿cómo nos lo tomamos vinculan? para que la gente empiece a contactar 5 días separados, en una especie de retiro para tomar el enfoque. Porque si tú vas durante el día, pero en la noche vuelves a tu casa, vuelves a agarrar tus mismas Como las mañas. sistemas de defensa Ok, ajá. y de evasión, Ajá. y entonces es otra vez volver a empezar. Necesitamos contactar en el silencio todos los sistemas de defensa que tenemos para no sentir, porque así hemos aprendido a vivir. ¿Cuál no sería? ¿El sintiendo. pensar sería un sistema de defensa? Sí, el pensar excesivamente, Ok. el entretenerse, trabajar, Ajá. el comer excesivamente, punto importante. el tipo de comida que comes, azúcares, harinas, todo ese tipo de cosas, son mecanismos de evasión. Y entonces no vives los procesos. Entonces eso es importante. Nosotros sí tenemos como un curso central en nuestro centro, el del focus, el del enfoque. Sí, y es como que la persona acepte que todo lo que nos está pasando se siente tanto afuera como adentro. Como adentro. Porque a veces la persona está como muy alerta de lo que sucede alrededor. Por ejemplo, se me ocurre el tráfico. Uh-huh. Pero la vivencia que yo tengo de ese tráfico, de ese día en particular, va a ser muy diferente a otro tráfico de otro día en particular. Te voy a contar una de mis experiencias. Yo salía del centro a las 2 de la tarde y llegaba a mi casa a 2:15, 2:20.
Y empecé a darme cuenta de que ya llevaba 3 o 4 meses con una migraña que al llegar a mi casa me estallaba y ya toda la tarde no podía salir de mi cuarto. Horrible. Y un día, bajando, al dar vuelta a la derecha en el periférico, un coche me pasó a segundos de matarme, porque me hubiera dado en mi ventana y me hubiera hecho pinole. Y entonces me di cuenta que todos los días yo estaba corriendo ese peligro, pero tenía tanta prisa por llegar a mi casa que no me daba cuenta del peligro que corría. Entonces hice a un lado mi coche, cerré los ojos y empecé a enfocar contactar, dentro de mí mismo. Y en el momento que se me aclaró que era eso, mi peligro de muerte de todos los días, nunca volví a tener una migraña. Te digo de esto hace 20 años. Sí, y que no es malo sentir. O sea, mucha gente tiene miedo de sentir las emociones dentro de sí, pero las emociones siempre han estado ahí, nada más necesitamos escucharlas. Y si ya las escucho, crezco. Claro. Que eso es también importante, o sea, es un acto de crecimiento escucharme. Esto es lo que siento en realidad. Todas las demás vueltas que le he dado no es real, es todo lo que mi cabeza ha hecho alrededor. La verdad es que yo entro en este cuarto y siento algo. Ok, cierra tus ojos y ve qué es lo que sientes. Por supuesto. Porque siempre es que presiento, no presientes, sientes algo, pero no sabes qué es. ¿Por qué? Porque de ahí ya te pasas a la acción. Nunca te tomas el tiempo de estar contigo mismo, de acompañarte y de ir descubriendo qué es lo que hay en verdad detrás de todo eso. Sí, y al final tenemos mucha información errónea o interpretaciones erróneas, porque también nuestra mente nos juega unas trampas terribles. Entonces, lógicamente, el renacimiento implicaría que yo vuelva a sentir, vuelva yo a contactar con esto desde mi parte primigenia, desde mi parte inicial, ¿no? Ahora, hace rato también nos platicabas, se usa la hipnosis como un método de introducir a... Se usó. Okay. Nosotros no usamos exactamente. Hipnosis. Ajá. Sino todo es consciente, la persona es a través dueña de una respiración. De su proceso, sí. Okay. Y en el momento que quiere parar, para. Porque siento que mucha gente tiene miedo de eso porque piensa que pierde el control. No pierden el control. Están en control de su proceso todo el tiempo. Sí, yo recuerdo que nos ponían a respirar, una respiración específica, y nos ponían fondo latidos cardíacos. Así es. Como un modo de introducirnos a estar en este vientre, ¿no? Para empezar a hacer el proceso. Sí. Entonces, digamos que es algo semejante lo que ustedes están trabajando. Ahora, trabajan, escucho, individual y en grupo. Sí. También. Los adultos en grupo siempre. Porque es muy difícil para un adulto entrar si está solo. Mira, este punto es muy importante. La defensa es tan fuerte que normalmente no entra. Nunca trabajamos con un adulto solo. Pero en el taller entran y tocan. ¿Por qué? Pues porque ven que los demás no les pasa nada, que están entrando y que están sanando y que están saliendo y que no es raro lo que yo estoy sintiendo, es común a los demás. Entonces me siento parte de la raza humana. Claro, y algún paciente, porque también en el libro hablas mucho, pues bueno, de las personas con las que has trabajado, que hayas visto un cambio en su vida, en su modo de ver la vida. Sí, yo tenía un paciente que me iba a ver regularmente, cada 6 meses, porque me decía otra vez, ya volví con lo mismo. Y entonces le digo, mira, ya, esto con psicoterapia no se va a componer. Necesitas hacer tu taller de trauma de nacimiento. Pues hizo su taller de trauma de nacimiento y ahí descubrió que él en la primera etapa de nacimiento había estado atorado. Por muchas horas su cabeza había estado atorado y no veía la salida. Entonces siempre se sentía él atorado en su vida. Por ejemplo, hacía unos magníficos cursos y a la hora de irlos a vender, no sabía vender. Se atoraba, se atoraba. Decía, no sé qué me pasa. Bueno, hizo su curso y a partir de entonces su trabajo se regularizó, hizo sus cursos normales, empezó a tener trabajo regular porque no se le atoraba ya la cosa. Dice, no, de verdad, me desatoré. Exacto.
Ahora, aquí la realidad, y qué bueno que lo mencionas, uno puede seguir con su psicoterapia normal, lo que uno estudió en la formación, sin embargo, a veces encontramos que nuestro paciente no fluye, Así es. ¿no? Y entonces ahí tenemos que hacer uso de otras herramientas, y entonces como dejar de estar peleados con Claro, estas técnicas. claro. Oye, estamos hablando de algo de hace 30 años, no estamos hablando de algo que acabe de surgir Sí. por la señora Gómez, ¿no? Claro. Y que bueno, también respetable, Sí. pero pues No, bueno. pero esto digo ya tiene muchos años de estar probado. Exacto. Inclusive el doctor Emerson, que fue nuestro maestro, nos decía que él ya muy poco trabaja en Estados Unidos, que todo el año se lo pasa en Alemania y Suiza con un grupo de psiquiatras que se han estado entrenando porque dicen que es la psicología del futuro. Entonces ya no es nada más a nivel de terapia alternativa, sino es la Exacto. terapia que los psiquiatras están ya usando con sus pacientes, porque han encontrado la bondad y la efectividad de la técnica. Sí, aquí el punto es eso, ¿no? Abrir nuestra mente, abrir nuestras posibilidades a decir, bueno, hay muchísimas otras técnicas que pueden nutrir mi trabajo terapéutico. Así y que es. eso creo que es importante. Y también como paciente, tener esta sagacidad, se me ocurre, de decir, Ujú. bueno, no estoy avanzando como yo sí quisiera en esta terapéutica, no la voy a dejar, pero creo que me puede beneficiar. Sí, para nosotros es muy Hacer este importante que los movimiento, ¿no? pacientes que van con nosotros a un taller tengan un seguimiento con su propio terapeuta Claro. o con lo que sea, pero que no se queden, porque van a descubrir un mundo nuevo. Entonces ese mundo nuevo lo tienen que trabajar. Este es el principio, digamos, pero eso sí se trabaja. Si no tienes terapeuta, bueno, nosotros tenemos terapeutas, pero si no, con tu terapeuta con el que estabas, sigue trabajándolo. Ya encontraste algo nuevo, enfócate en eso. Sí, porque también es importante que sepan, amigos, en ese momento uno, como está consciente, escucha lo que dicen los médicos, escucha lo que dice mamá, escucha los pensamientos inclusive de Claro, mamá. Claro. Y entonces ahí es donde uno se da cuenta de, a ver, esta idea no era mía, esta idea la dijo el doctor o lo está pensando mi mamá. Y entonces se va redondeando mucha información que no sabíamos en dónde estaba. O sea, sabíamos que estaba ahí, pero no sabíamos cuál era su génesis, ¿no? Claro. Entonces, desde ahí uno puede empezar a tomar decisiones también diferentes, ya teniendo conciencia. Así es. Otra vez repítenos el teléfono. Ahora Mira, sí. es el 5683 5683 4424 4424 y 5683 5683 5242. 5242. Perfectísimo. Entonces ahí podemos contactarte. El último apartadito. ¿Qué logros, qué has sentido en tu vida después de esto? No, yo he sentido verdaderamente que desperté, que me apasiona y he visto, te digo, sobre todo en mis nietos y en mis hijos, un cambio muy real. Recuerdo que mi hijo cuando estaba trabajando me dice, mamá, ¿qué otra cosa además de oxitocina y anestesia me pusieron? Y le digo, pues sí te pusieron otra cosa porque había amenaza de que te perdiera y entonces pusieron un medicamento para detenerte. Me dice, sí, ya lo sentí. Entonces, al final te ha permitido también contactar con tus hijos, ¿no? Ay, sí. De otra manera. Me acuerdo que mi hijo decía, si mi mujer no acepta esto del trauma de nacimiento, no me caso. Y bueno, ¿qué tanto estás a favor de estos nacimientos ahora en agua? Yo estoy a favor de todo lo que es natural. Okay. Y los nacimientos en agua son mucho más fáciles y naturales, pero son más difíciles para el doctor. Entonces es por eso que los están quitando. Por ejemplo, en el hospital inglés tenían antes una silla que ayudaba mucho al parto. Okay. Ya la quitaron pues porque el doctor se cansaba. Ah, qué terrible. Entonces no se piensa en la madre, se piensa en el médico. Sí, claro. Y tampoco se piensa en la complicación del bebé y por todo el trabajo que tiene que hacer. O sea, no tenemos esa idea en nuestra cabeza que el nacimiento no nada más es la participación madre-doctor, sino que el bebé realmente importante. Es el que hace la chamba. Claro. O sea, piensan que la mamá puja y ya y el niño sale disparado como si fuera salchicha en hot dog y no.
Es un O sea, trabajo. el bebé se tiene que empujar, ¿no? Para eso son las muchísimo contracciones. esfuerzo el del que hace el trabajo. Yo recuerdo de una paciente que tuvo 3 hijos y bueno, fatal. No había vínculo, entonces trabajamos mucho tiempo con ella y con el papá para que se creara ese vínculo. Y entonces se embarazó, no lo esperaba, pero estaba feliz. Dice, ahora sí va a ser un parto como debe ser. Apartó su lugar para que naciera en agua. Le dijo al doctor que no quería oxitocina. Total, a la hora que llegó ni había agua y el doctor no le inyectó oxitocina porque no se dejó, pero después supo que sí le había puesto oxitocina local. Ay, Dios. Sin embargo, el niño nació con un vínculo con esa mamá impresionante. Nunca he visto un niño que vea a la mamá así de recién nacido. Es impresionante. Sí, también la mentalidad de los médicos tiene que ir cambiando, ¿no? Tenemos sí. también, pues al final es picar piedra. Así es. Ay, María, pues un gusto. Igualmente, Mónica. ¿El centro está en dónde? Está en Olivar de los Padres, Ok. por la avenida Toluca. ¿Y la página, nos recuerdas qué página es? www.cdiac.com.mx. CEDI con C de casa. Sí, y Ujú. con I latina. Ok. Perfecto. Pues entonces estamos en contacto contigo. Ya quedó en que iba a venir también a platicar con nosotros de codependencia, Así con es. adicciones, pues porque al final pues todo esto abre muchísimos caminos, ¿no? Así es. María, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Mónica. Hasta Amigos, luego. pues esto fue un programa más de Despertar Interior. Esperemos que les lleve a la reflexión todo lo que platicamos hoy. Y recuerden, todos los martes, 4 de la tarde, la repetición los jueves, 4 de la tarde, y Render, nuestro canal hermano. Muchísimas gracias a Flavio, que está aquí con nosotros al pie del cañón. Y podemos escucharnos en www.radiotvcroc.org. Un gusto como siempre, amigos. Gracias porque están atentos de nuestro programa. Tengan una excelente semana. Abre los ojos y enséñame a ver que hay en tus ojos de placer. Son 2 lunas llenas, grises e intensas, en las que me puedo perder, haciéndome presa en la cabeza hasta los pies. Dame tu agua de la que quiero beber. Arráncame el alma y arráncame la piel, llevándome al cielo de ida y regreso con tus alas de papel. Es tuyo mi cuerpo.